continuación les dejo mi organizador gráfico para que puedan ver cómo será el orden de toda esta exposición. Pueden regresar y detener el video para que puedan ver mejor. A estos también se les conoce como submayor libro de cuentas, que son el registro de las operaciones realizadas por una empresa, y hace referencia al grupo de cuentas distintas que están en el libro mayor general. Su registro puede ser individual y global, personas, mientras que para el segundo les es útil a aquellas que trabajen con un mayor número. Para el global se abren cuentas colectivas que son pasadas al libro mayor, y es en donde se ponen los saldos de una serie de cuentas particulares. A estas también se les conoce como cuentas auxiliares o subcuentas. Pueden detener el video para ver el ejemplo de cuentas colectivas. En formas y rayados. Bueno, pues este puede ser en dos formas o dos maneras. La primera de ellas es en tarjetas, y la segunda en hojas sueltas o libros empastados, con rayados previamente adaptados a los datos que se van a registrar en ellos. Principales mayores auxiliares. Pues en estos nos podemos dar cuenta que los principales son el de bancos, almacén, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y de esta última se desglosan la de proveedores, documentos por pagar y acreedores, mientras que el de documentos por cobrar salen la de clientes, documentos por cobrar y deudores. Les voy a dar una pequeña descripción de cada uno de ellos. Los datos que debe contener un auxiliar o un mayor auxiliar de bancos son los siguientes. En el encabezado debe haber o estar el nombre del banco, la dirección, número de su cuenta y debe tener 6 columnas: la fecha, la descripción, folio o número de asiento, debe, haber y el saldo. En la de almacén, en el encabezado debe tener la descripción del artículo, la unidad, el máximo, el mínimo, número de casillero y número de tarjeta. En las columnas debe tener una para la fecha, otra para la factura, otra para entradas, salidas, existencia, precio por unidad, precio promedio, el debe, el haber, el saldo. Para las cuentas por cobrar no se usan tarjetas, solo los libros u hojas sueltas. Tiene 11 columnas, una es para la fecha, número de orden, otra para el número de documento, clase de documento, girador, girado, plaza de cobro, valor nominal, fecha de cobro, vencimiento y observaciones. Para las cuentas por pagar debe tener los mismos datos. Es el mismo modelo que usamos para el de documentos por cobrar, solo varía en que se sustituye el nombre del girado por el del beneficiario y la fecha de cobro por el de pago. En la de clientes usa el mismo formato que el de bancos, con la única variación en el nombre del banco, que es sustituido por el del cliente. Además, es el mismo modelo para el mayor auxiliar de deudores, acreedores y el de proveedores. A continuación, pues, les dejo algunos ejemplos sobre los mayores auxiliares ya hechos o elaborados en tablas. Podrán detener el video para ver bien los datos de cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, les dejo el del almacén, aunque más adelante verán el de bancos, el de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y el de clientes. Reglas que facilitan el movimiento de mayores auxiliares. Son 6 nada más, pero son muy importantes y que debes de tener muy presente. Aumenta con un cargo y disminuye con un abono. Un saldo acreedor aumenta con un abono y disminuye con un cargo. Los cargos se suman a los saldos deudores y al de los acreedores se les resta. En los abonos se suman con los saldos acreedores y se restan de los saldos. Ejemplos de mayores auxiliares. Aquí están los ejemplos que les estaba mencionando anteriormente y, como ya les dije, pueden detener el video si ustedes gustan para poder ver todos los datos que contienen cada uno de ellos. ¿Cómo hacer mayores auxiliares en formato Excel? Pues a continuación les mostraré qué herramientas de Excel utilizar y cómo. ¡Acompáñame! Bueno, a continuación vamos a hacer el mayor auxiliar del almacén.
como les había mencionado, en esta ocasión vamos a verlo cómo se hace en un formato Excel. Como se podrán dar cuenta, ya tengo avanzado el encabezado del mayor auxiliar. Aquí están los artículos, que son las planchas, unidad, pues en piezas, el almacén, y los demás datos los dejaremos así en blanco. Pues empezaremos haciendo la tabla de nuestro mayor auxiliar, en donde pondremos, se acuerdan que tiene 10 columnas, que son para la fecha, además del número de factura, la entrada, salida, la existencia, el precio por unidad, el precio promedio, debe, el haber y el saldo. Bueno, pues empezaremos haciendo todas estas columnas. Ahora, como se podrán dar cuenta, ya terminé con las columnas, y lo que voy a hacer es subrayar toda esta fila y centrarlo. Ahora voy a terminar de hacer la tabla. Vamos a hacerlo de unas cuantas filas, y le vamos a aplicar los bordes, todos los bordes. En la fecha pues vamos a poner todas esas que son 8 fechas, que vamos a poner que todas son en enero. Número de factura, ¿se acuerdan que fue el 451? Aquí pues es solo un ejemplo. La entrada fueron 100 artículos. Nada en salidas, en existencias tenemos igual 100. Pero vamos a crear o hacer más espacio para que nos quede mejor. Ahora que ya tenemos separada bien todas nuestras columnas, lo que vamos a hacer es subrayar a partir de del precio por unidad hasta el saldo y hasta donde haya llegado nuestra tabla. Vamos a seleccionar toda esta parte y le vamos a dar aquí para que automáticamente tenga el signo de pesos. Bueno, entonces se acuerdan que tenemos el precio por unidad de 200 pesos. Entonces lo que vamos a hacer aquí en el promedio pues es igual 200 pesos, pasar esto. Y en el debe vamos a multiplicar la existencia por el precio por unidad. Y para obtener el dato del debe, lo que vamos a hacer primero es poner siempre el signo de la igualdad y luego ver en qué lado, en qué columna se encuentra nuestro precio por unidad y nuestra existencia. Entonces ya vamos a multiplicar, sería G9 y poner el asterisco que tiene aquí arriba de la suma y ver en dónde se encuentra la existencia, que es 100, que está en F9. Entonces F9, damos Enter y tenemos la cantidad de 20,000 pesos. Este mismo saldo se pasa en la columna del saldo. Aquí se lo vamos a anotar así nada más. Nos vamos a lo que otra vez a la segunda operación, que igual fue en enero 1 igual. El número de la factura fue el 678. En entradas tuvimos otra vez 100, salidas 0, existencias. En este caso se va a sumar la existencia anterior, que fue de 100, más los 100 que volvieron a entrar ese mismo día. Entonces vamos a sumar, no se les olvide poner el signo de la igualdad primero, y entonces vamos a sumar F9 más de 10 y tenemos 200. En precio por unidad tenemos igual 200. Precio promedio, aquí tenemos igual 0.
y vamos a ocupar el mismo. Aquí se me olvidó, eran 200 igual, precio promedio para ambos, y se va a ocupar este mismo dato para el debe. Igual vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho anteriormente, va a ser multiplicar los 100 artículos que se compraron por el precio por unidad, que va a ser 200. Igual el signo de la igualdad, y vemos que está la existencia o la entrada en el D10 por el precio por unidad, que son igual 200, que se encuentra en G10, y tenemos otra vez 20,000. Para el saldo tenemos que ver qué columnas vamos a ocupar. Bueno, pues aquí en este caso vamos a sumar el debe con el saldo anterior. El saldo anterior fue de 20,000 y vamos a sumar el debe, que fue de 20,000, y nos va a dar una cantidad de, estamos en K10 más que es I, no, perdón, era K9 más I10, y nos salió la cantidad de 40,000 pesos. Primero, pues, como ya ustedes saben que ya les había mostrado la imagen del formato de mayor auxiliar de almacén, y todas estas operaciones fueron efectuadas en el mes de enero con diferentes fechas y así. También fue en enero 2, y todas las que le siguen, las demás fueron todas en enero. Pues entonces por el momento vamos a dejar así lo que es la columna de la fecha. El de la factura pues también la vamos a dejar así, y nos vamos a ir a lo que es lo más importante, que son las entradas, salidas y ya todo lo que tenga que ver con los artículos. Aquí, si se acuerdan, quedó en blanco. El cuarto también. Aquí sí hubo una entrada de 150. De ahí quedó otra vez otro espacio en blanco, y ahí hubo otra entrada de 100 artículos. Y eso fue todo. Aquí agregamos más filas innecesarias, pero así lo dejaremos por el momento. Pues aquí, en salidas hasta el enero 2, fue donde hubo una salida de 10 artículos. Luego hubo una de 40 y otra de 100. En existencias, pues aquí, como se podrán dar cuenta, teníamos 200, pero salieron 10, entonces lo que vamos a hacer es restar. Entonces es F10 menos, en donde ven, bueno, tenemos que ubicar en donde o en qué columnas y filas se encuentra este número 10, la salida 10, que está en E11. Le damos enter y nos quedan 190, y así sucesivamente. Cuando haya una salida se resta, cuando haya una entrada se sumarán. En este caso vamos a volver a hacer una resta porque hubo una salida de 40 artículos. Vemos que se encuentra la salida en, bueno, primero la existencia, que es F11 menos la salida que se encuentra ubicada en E12
damos enter y nos quedan 150. Y cuando hay una entrada, como les dije anteriormente, deben sumarse. Entonces aquí nos va a dar un total de 300, se le resta estos 200, que es la próxima salida, se queda un total de 200, se suman 100 y queda un total de 300, y así sucesivamente. Y cuando se trate igual aquí de los precios, se hará lo mismo, la multiplicación como les enseñé anteriormente, solo que en este caso, como son salidas, entonces lo que vamos a hacer es restar. En este caso sería multiplicar y restarle al saldo anterior.